Ciencias, física, espectro electromagnético. Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de segundo grado de secundaria a una sesión más de Aprende en Casa 2 en la asignatura Ciencias Física. Mi nombre es Leslie Mendívil y nos acompaña el maestro Sergio David López Mejía. Bienvenido, maestro. ¿Qué tal? Espero que todas y todos los que nos ven desde casa se encuentren bien. Recuerden que debemos seguir las recomendaciones de nuestras autoridades sanitarias, como el uso del cubreboca y el lavado constante de manos, ya que cuidándote tú, nos cuidamos todos. Y así pronto podremos llegar al semáforo verde para regresar a las aulas. En esta ocasión hablaremos acerca del espectro electromagnético, que es como se le conoce a todo el conjunto de ondas electromagnéticas. Por tanto, el título de la sesión es Espectro electromagnético, mapa invisible. Antes de comenzar, asegúrense de tener a la mano su cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan anotar las ideas principales y dudas o preguntas que pudieran surgir durante el desarrollo del tema. Además, no olviden su libro de texto, que les ayudará a comprender mejor el tema, resolver sus dudas y encontrar otros experimentos. Maestro, ahora que ya estamos preparadas y preparados, ¿qué le parece si comenzamos? ¡Claro que sí, Leslie! ¿Has escuchado hablar del espectro electromagnético? Sí. En las sesiones anteriores hemos hablado sobre ondas electromagnéticas, pero no me queda claro qué es el espectro electromagnético. No te preocupes, poco a poco iremos entendiendo el tema. El espectro electromagnético es muy importante en nuestra vida. Podemos decir que a diario realizamos diferentes actividades donde lo utilizamos, como utilizar un teléfono celular, ver la televisión, escuchar la radio o calentar nuestra comida en un microondas. Parece que sí es un fenómeno muy importante para nuestra vida diaria. Las ondas electromagnéticas fueron deducidas de forma matemática por el físico escocés James Clerk Maxwell en la segunda mitad del siglo XIX. Su nombre se debe a que son campos eléctricos y magnéticos que oscilan y pueden viajar en el vacío. Maxwell calculó la magnitud de la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en el vacío. Encontró que estas viajan a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, que es igual al valor de la velocidad de la luz. Esto permitió proponer que la luz estaba formada por ondas electromagnéticas, las cuales se podían propagar en el vacío. Así es, Leslie. Esta es una característica que diferencia a las ondas electromagnéticas de las mecánicas. Por ejemplo, las ondas sonoras o sísmicas son ondas mecánicas y requieren de un medio para propagarse. La velocidad de las ondas electromagnéticas es mayor a cualquier onda mecánica. Por ejemplo, el sonido viaja a 343 metros por segundo en el aire. Es decir, que si pusiéramos a competir una onda sonora contra una onda electromagnética y viéramos cuánta distancia avanza las dos en un segundo, la onda de sonido habrá avanzado 343 metros. Mientras que la onda electromagnética en el mismo tiempo habría cubierto una distancia de 300 millones de metros. Es por eso que cuando cae un rayo, primero observamos el relámpago y poco después se escucha el trueno, porque la velocidad de la luz es mucho mayor a la del sonido. Maestro, tengo una pregunta. ¿Existen más tipos de radiación electromagnética además de la luz? Es una muy buena pregunta y justo nos regresa al tema de esta sesión. Al conjunto de los distintos tipos de ondas electromagnéticas se le conoce con el nombre de espectro electromagnético. Entonces, hay varios tipos de ondas electromagnéticas, pero ¿qué es lo que las hace diferentes? Para responder esta pregunta, debemos recordar los parámetros que caracterizan a las ondas, independientemente si es una onda mecánica o electromagnética, longitudinal o transversal,
Las ondas poseen una dirección de propagación, amplitud, longitud de onda, frecuencia y periodo. Recuerdo que la dirección de propagación es hacia donde se mueve la onda, mientras que la amplitud de la onda es la distancia que se mide en la línea de equilibrio al punto más alto o más bajo. Así es, estos puntos reciben nombres específicos. El más alto se llama cresta, mientras que el más bajo se le conoce como valle. Entonces la distancia de la línea de equilibrio a una cresta o a un valle es la amplitud de onda. Luego, la longitud de onda es la distancia que existe entre dos crestas o dos valles. Tanto la amplitud como la longitud de onda se miden en metros. Mientras que la frecuencia es la cantidad de ciclos que completa una onda en un segundo y se mide en Hz. Por ejemplo, si tenemos una onda con una frecuencia de 300 Hz, eso quiere decir que nuestra onda realiza 300 ciclos completos en un segundo. Por otro lado, el periodo es el tiempo que una onda se tarda en completar un solo ciclo. Al ser una medida de tiempo, se mide en segundos. Muy bien, maestro. Ya tenemos frescos todos los parámetros de las ondas. ¿En qué se diferencian las ondas del espectro electromagnético? Lo que hace diferente a las ondas que componen el espectro electromagnético es su longitud de onda. Eso quiere decir que la distancia entre sus crestas o valles es diferente para cada tipo. Al cambiar su longitud de onda, también se modifica su frecuencia, ¿verdad, maestro? Así es. Como todas estas ondas viajan a la velocidad de la luz, si se aumenta o disminuye su longitud de onda, también lo hará la frecuencia, de forma inversamente proporcional. Eso quiere decir que si aumenta la longitud de onda, la frecuencia disminuye, pero si al contrario, la longitud de onda se hace menor, la frecuencia incrementará su valor. Es correcto. Ahora veamos el siguiente material audiovisual que nos habla sobre el espectro electromagnético. Si el ruteador y mi computadora no están conectados, ¿cómo es que estos aparatos se comunican entre sí? Supongo que la computadora y el ruteador se comunican mediante ondas electromagnéticas también. Vamos a descubrirlo. Ondas electromagnéticas. La energía puede transferirse de un punto a otro sin que la materia tenga que desplazarse con ella. Esto se logra mediante ondas. Las ondas electromagnéticas están compuestas de campos eléctricos y magnéticos que oscilan rápidamente y que viajan a la velocidad de la luz. En estas ondas, los campos eléctrico y magnético son perpendiculares entre sí y respecto a la dirección del movimiento de la perturbación, por lo que son ondas transversales. Cuando una onda electromagnética se propaga, el campo eléctrico variable produce un campo magnético y el campo magnético variable produce un campo eléctrico. Una onda electromagnética puede propagarse en el vacío, aunque también puede hacerlo en un medio material. Hay muchos tipos de ondas electromagnéticas y su diferencia radica en su frecuencia, pues las hay de baja frecuencia pero de longitud larga y las hay de alta frecuencia cuya longitud de onda es corta. El conjunto de ondas electromagnéticas constituye el espectro electromagnético en el cual se representan desde las ondas más largas hasta las más cortas. Las ondas más largas se utilizan para las transmisiones radiofónicas. Otras ondas de menor longitud se utilizan para calentar alimentos. Y ondas de longitud aún menor se utilizan en los aparatos de rayos X, así como en los aparatos de radioterapia en la lucha contra el cáncer. Las radiaciones comprendidas entre los 700 y 400 nanómetros y que percibimos con nuestros ojos son la luz visible. Por otra parte, son radiaciones ligeramente mayores los rayos infrarrojos que captamos como calor. Y las ligeramente menores a las que podemos ver son las radiaciones ultravioletas, que tampoco percibimos, pero que pueden causarnos quemaduras severas. Vaya, ahora me doy cuenta que hay muchos tipos de radiación electromagnética. Tienes mucha razón, Leslie.
Nosotros solo somos capaces de percibir a través de nuestros ojos una pequeña porción del espectro electromagnético. Esta parte recibe el nombre de luz visible y sus longitudes de onda van desde los 380 a los 760 nanómetros. Un nanómetro es la 1.000.000.000ª parte de un metro. Pero ¿cómo se dieron cuenta de que existían otros tipos de radiación electromagnética si nosotros no somos capaces de ver todas las longitudes de onda? El primer descubrimiento de radiación electromagnética distinta a la visible fue en el año 1800, cuando William Herschel descubrió la radiación infrarroja. Herschel hizo pasar un haz de luz blanca a través de un prisma para descomponerla en sus colores constituyentes y colocó un termómetro para medir la temperatura de cada uno de los colores. Colocó también un termómetro antes del color rojo, donde no se veía ningún color. Se dio cuenta que este último termómetro era el que registraba el mayor incremento en la temperatura. Esta radiación recibe el nombre de rayos infrarrojos porque están antes del color rojo. Y actualmente sabemos que esta radiación es emitida por cualquier cuerpo cuya temperatura sea mayor al 0 Kelvin. ¿Eso significa que nuestro cuerpo también emite radiación infrarroja? Ya que nuestra temperatura es claramente mayor al 0 absoluto. Así es. De hecho, los termómetros digitales que actualmente utilizamos para medir la temperatura sin tener que tocar el cuerpo de una persona, miden la cantidad de radiación infrarroja que emana de nuestro cuerpo. Entonces, ¿no emiten rayos que puedan lastimarnos? No, los termómetros no emiten ningún tipo de radiación que pueda ser dañina. Esa es una creencia infundada. De hecho, debemos consultar siempre las indicaciones del fabricante. Si el manual dice que la temperatura se debe medir en la frente, se tiene que seguir esa indicación, ya que tomarla en cualquier otra parte del cuerpo puede arrojar un valor erróneo. Vaya, de ahora en adelante no voy a tener miedo cuando me quieran medir la temperatura en la frente, maestro. Eso es lo correcto. Ahora, otro descubrimiento importante sobre el espectro electromagnético ocurrió en 1895, cuando Wilhelm Röntgen detectó un nuevo tipo de radiación emitida durante un experimento con un tubo de vacío sometido a un alto voltaje. Röntgen llamó a esta radiación rayos X porque desconocía su naturaleza. Son los de la radiografía, ¿no es así, maestro? Efectivamente. De hecho, la primera radiografía de la historia fue la de la mano de Anna Bertha Röntgen, esposa del propio Wilhelm Röntgen, mientras usaba un anillo de plomo. Una de las últimas partes del espectro electromagnético se completó con el descubrimiento de los rayos gamma en 1900 por Paul Villard, mientras investigaba la radiación de sales de radio. Sin embargo, no puede explicar correctamente la naturaleza de esta radiación. Fue hasta 1910 que el físico británico William Henry Bragg demostró que los rayos gamma son radiación electromagnética. Recuerdo haber leído que hay un tipo de radiación electromagnética con una frecuencia más alta que la de los rayos gamma. Recibe el nombre de rayos cósmicos. Tienes razón. Esa es la radiación con mayor frecuencia y menor longitud de onda que los científicos han encontrado. Las investigaciones para conocer su naturaleza datan del año 1912, donde ayudado de un globo aerostático, el físico austriaco Victor Hess pudo detectar esta radiación procedente del espacio. En el año 1932, el físico estadounidense Robert Andrew Millikan los denominó con el nombre que actualmente conocemos, es decir, rayos cósmicos debido a su origen. Debemos decir que, aunque hay muchas teorías sobre cómo se producen, aún no hay una que se haya podido demostrar como verdadera. Es interesante ver cómo se fue conformando el estudio del espectro electromagnético con estos descubrimientos. En efecto, gracias a estos hallazgos hemos podido comunicarnos más fácilmente y también aprendemos un poco más sobre nuestro mundo. Con esto, ahora sé que el espectro electromagnético lo utilizamos en nuestra vida cotidiana. Claro que sí.
El espectro electromagnético es un intervalo continuo de ondas que van desde las ondas de radio hasta los rayos cósmicos, pero que difieren en su frecuencia, su longitud y en su energía. En la primera parte del espectro tenemos a las ondas de radio. Estas son las de menor frecuencia y mayor longitud de onda. Antes de continuar, debemos decir que las frecuencias y las longitudes de onda pueden ser números extremadamente pequeños o grandes, y por eso se utiliza la notación científica para escribirlos. Por ejemplo, las frecuencias de las ondas de radio son menores a 10 a la 8 Hz, que se expresaría en notación desarrollada con un 1 con 8 ceros. En la siguiente imagen podrán observar cómo se escriben algunos números en notación científica y los prefijos que reciben. Por ejemplo, 10 a la 3 es un 1 acompañado por 3 ceros, es decir, representa el número 1000 y recibe el prefijo kilo. Tienes razón, Leslie. Como habíamos comentado, las ondas de radio son las de más baja frecuencia y mayor longitud de onda. Pueden llegar a tener longitudes de miles de metros por ciclo. ¿Y estas ondas son por las que se transmiten los programas de radio? Es correcto. Las estaciones de radio de AM, conocidas también como de amplitud modulada, tienen frecuencias bajas y débiles que comprenden el intervalo entre los 530 y los 1600 kHz, es decir, que oscilan entre 530.000 y 1.600.000 veces por segundo. Por ejemplo, cuando nos dicen estás en el 710 del cuadrante, significa que la frecuencia de la onda que transfiere la información de esa estación es de 710 kHz. Así es, mientras que las estaciones de radio FM, que significa que son ondas de frecuencia modulada, tienen un rango de frecuencias mucho mayor, que están entre los 88 y los 108 MHz, es decir, oscilan entre 88 y 108 millones de veces por segundo. Las ondas electromagnéticas de la banda de las ondas de radio son las que más utilizamos para las telecomunicaciones. Son tan utilizadas que tienen su propia clasificación dentro de ese grupo. Por ejemplo, las antenas de televisión pueden captar señales conocidas como VHF, que significa muy alta frecuencia por sus siglas en inglés. Las frecuencias de esta banda van desde los 30 hasta los 300 MHz y tienen una longitud de onda entre 10 y 1 metro. Estas ondas propagan la señal de canales locales que cada estado tiene. Otro tipo de señal que pueden captar las antenas de televisión son las llamadas UHF, que significa ultra alta frecuencia por sus siglas en inglés. Estas ondas tienen una frecuencia que varía entre los 300 MHz a los 3 GHz y tienen unas longitudes de onda que varían entre 1 y 100 metros. Lo mismo pasa con la telefonía móvil, que usa las mismas frecuencias que la televisión, la UHF y la VHF. Pero debemos especificar que las ondas UHF ya son microondas, que corresponden a la siguiente banda dentro del espectro electromagnético. Entonces, maestro, ¿y el horno de microondas? La frecuencia de las ondas electromagnéticas que emiten los hornos de microondas es de aproximadamente 2.45 GHz. Claro, está dentro del intervalo de las ondas UHF, que como nos había dicho son microondas. Después sigue la radiación infrarroja. ¿No, maestro? Así es, la radiación infrarroja está comprendida en las frecuencias que van de los 300 GHz y los 400 THz. Entonces, si tenemos una frecuencia de 400 THz, quiere decir que en un segundo completa 400 billones de ciclos. Ya se están volviendo frecuencias muy altas, maestro. Y todavía no vamos ni a la mitad del espectro. Como dijimos anteriormente, todos los cuerpos con temperatura mayor al cero absoluto emiten radiación infrarroja. Estas ondas son las que permiten que se transfiera el calor por radiación. Del Sol nos llega mucha radiación infrarroja, que es la que nos proporciona calor. Tienes razón, pero también la usamos en los hornos convencionales,
y en los mandos a distancia o control remoto. Otra utilidad es en el tratamiento de padecimientos físicos donde sea necesario aplicar calor. Después de la radiación infrarroja sigue el espectro de la luz visible y está compuesto por ondas electromagnéticas, cuya frecuencia está dentro del intervalo entre los 400 y los 800 terahertz. Entre estos rangos de frecuencia se encuentran todos los colores que pueden detectar los ojos de los humanos. Después sigue la radiación ultravioleta, que ya no podemos ver, y su rango de frecuencia se encuentra comprendido entre los 800 y los 30.000 terahertz. Muchos seres vivos, incluyéndonos, requerimos de luz ultravioleta para generar algunas sustancias necesarias para nuestro organismo. Pero la exposición prolongada puede ocasionarnos serias quemaduras o hasta cáncer de piel. Por eso utilizamos bloqueador solar para protegernos. Todas las ondas electromagnéticas que hemos discutido hasta este punto se clasifican como radiación no ionizante. ¿Qué significa que sea una radiación no ionizante? Quiere decir que este tipo de radiación no tiene la suficiente energía como para ionizar el medio por el que se propaga. Recuerdo que una sustancia está ionizada cuando se han extraído algunos electrones a sus átomos. Entonces, si existe la radiación no ionizante, quiere decir que también hay radiación ionizante. Así es. La radiación ionizante tiene la suficiente energía como para arrancar electrones a los átomos de los materiales con los que entra en contacto. La primera radiación ionizante que sigue en el espectro electromagnético son los rayos X, que tienen frecuencias comprendidas entre los 10 a la 16 y los 10 a la 18 Hz. Estos se usan en las radiografías y en las tomografías. Maestro, ¿después siguen los rayos gamma? Así es, los rayos gamma son altamente energéticos. Sus frecuencias son mayores a los 10 a la 18 Hz. ¿Eso quiere decir que es un 1 con 18 ceros? Serían 1 trillón de ciclos por segundo. Es correcto. Los rayos gamma son altamente energéticos. Generalmente son producidos por elementos radioactivos. Pueden atravesar cosas que, por ejemplo, los rayos X no pueden. También se utilizan en la medicina para realizar gammagrafías y en algunos tratamientos contra el cáncer. Ya solo nos quedan los rayos cósmicos. ¿Qué frecuencia tienen estos, maestro? Tienen frecuencias mayores a 30.000 trillones de Hz. Son altamente energéticos, pero por suerte el campo magnético de la Tierra permite que muy pocos lleguen a la atmósfera. Si los recibiéramos de forma directa, en el espacio serían mortales en muy poco tiempo. Una exposición prolongada a cualquier radiación ionizante puede afectar el funcionamiento de nuestros órganos y tejidos, por lo que debemos tratar de exponernos a ella lo menos posible. Muy bien. Para concluir, alumnas y alumnos que nos ven, les pedimos que realicen una lista de 5 aparatos que utilicen en casa, que emitan o utilicen ondas electromagnéticas para funcionar. Después traten de clasificar esos aparatos de acuerdo a la frecuencia que generen o usen. No olviden consultar su libro de texto para profundizar más en el tema y resolver sus dudas. También pueden consultar otra fuente de información como páginas de internet confiables u otros libros especializados. Le agradecemos, maestro Sergio, por haber intervenido en esta sesión. Les invitamos a todas y todos los estudiantes a seguir con Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a su pausa activa Suma Minutos. Mi nombre es Brenda Rodríguez, entrenadora especializada en niñas y niños y su guía el día de hoy. ¡Comenzamos! Comenzaremos con nuestro calentamiento. Para eso haremos paso yogi. ¿Cómo es el paso yogi? Vas a elevar rodillas con grandes trotes y muy rápido. Tus brazos van a irse alternando a los lados. 16 segundos. ¿Están listas y listos? ¡Venga! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, eso es. Ahora vamos a ir con nuestro siguiente reto. Vamos a ir abajo. Cruzaremos las piernas y buscaremos ir hacia arriba sin utilizar las manos. ¿Están listas y listos? Venga, 1. Vamos de nuevo. Abajo. 2. Sí se puede. Nuevamente. Y 3. Eso es. Y venga otra vez. Y 4.